Con el alto auspicio de Dudu Beats, presentamos Estantería Retro. Ya preparamos el VHS donde el recuerdo es el punto más importante. Subamos a nuestra biblioteca virtual donde nada hará falta. Comienza Estantería Retro. Un homenaje en estos versos y en esta cueca para un gran personaje típico chileno, compadrito. Al tiro nomás con mi negro, ave de las alturas, que vuelas al infinito. Comenzamos un nuevo capítulo de Estantería Retro. Septiembre va a ser una amalgama de programas exactos. ¿Por qué tantos dirán ustedes? Porque es el mes patrio, es el mes de Chile. Y porque además estamos inaugurando nuevos miembros del canal. Personas que van a ser parte profunda del cambio del canal. Leonardo, que no está con nosotros, señor Planta, y nuestro amigo Pablo, que está al lado mío. Que hoy día nos sacamos un lujo de programa que de verdad fue increíble y que quedamos con la conclusión de la historieta nacional. Pongamos un contexto. Acabamos de terminar de grabar con el invitado que vamos a tener. Don Jorge Montalegre. Y quedé con esa sensación de cómo, qué bonito el recuerdo, qué bonitas las cosas. Qué bonito el pasado en todos los sentidos, pero en la actualidad, qué bonito y qué bonito lo que se está gestando en la actualidad, en lo que es cultura. Y este punto que de repente suena muy exagerado contra la contracultura y las cosas que hace este gobierno asqueroso de derecha y todo lo demás. No está de más decir que mi punto de vista, usted que ya están claros, yo voy a votar por el apruebo, yo creo que Pablo también lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, durante el mes de septiembre, el mes de octubre y capaz muchos más capítulos de Estantería Retro, vamos a tener puntos políticos, porque si no hablamos de política, si no hablamos del pasado, no vamos a entender por qué estamos tal como estamos. Pablo, hoy día hablamos de la historia. Tú eres dibujante, tú eres ilustrador. Tú me dices, no, pero yo estoy desilusionado. Sorry por destaparte aquí en vivo. Sorry, estoy desilusionado de la ilustración, pero tú eres una persona muy talentosa, que sí sabe hacer monito, y yo que solamente leo los monitos y los disfruto y después me voy a la volada profunda, lloro en las tardes o por la pérdida de un personaje o por otras cosas, pero es bonito lo que tuvimos en ese sentido, sobre el recuerdo. Primero, ¿cómo llegaste a Condorito? Porque tú dibujaste en Condorito. Tú pintaste en Condorito. Llegar a Condorito, bueno, hola a todos. Hola a todos, hola a todo el público. Muchas gracias por su atención. Trabajar en Condorito, en verdad, es esta cuestión que parece muy inusual al principio, y de repente te das cuenta que hay mucha gente trabajando en Condorito, ¿cierto? Al principio uno siente un poco una estación de privilegio al estar ahí. Uh-huh. Y no te voy a engañar, es una escuela. No voy a negar que te enseña muchísimo, pero que realmente hay muchas personas que en su currículum pueden poner que trabajar en Condorito. Así que yo diría que un rato dura como este lindo sabor. A mí me convocaron primero en un trabajo muy, muy menor, era entintar, no era dibujar para Condorito. Eventualmente, a través de diferentes clases de proyectos, llegué a encargarme del dibujo de una serie de libros relacionados con el personaje, pero al principio uno parte haciendo otra clase de cosas, y bueno, no solamente me tocó dibujar, me tocó también hacer color, diseñar, ensamblar muchos libros también en algunos momentos, y así fue como llegué a Condorito. No sé cómo encajar esto con algo más. ¿Cuál era la pregunta macro? Aquí yo te ayudo porque me las doy de Don Francisco en ocasiones, pero menos violador y menos nefasto. Y el asunto es claro, tú estuviste en un trabajo de una historieta nacional muy icónica, que mucha gente lo identifica como algo más latinoamericano en la actualidad, pero su profunda base es
que es más chileno que los porotos con rienda. Me resulta muy bonito, ¿cachai? Que de repente aquí vamos a la nostalgia pura. Todos tuvimos un Condorito. Tú eres muy más fanático de Mampato, pero Condorito se encontraba en todos lados, ¿no? Onda, compraba el Condorito porque era mucho más barato. Mira, definitivamente hay que anotar esa trivia que como algo que se dice mucho y es muy real, efectivamente, de que Condorito se le cree en algunos lugares que pertenece a otros lugares, pero eso pertenece a algo más en específico y también un poco la ignorancia. También todos los mitos tienen un poco de verdad y un poco de mentira. La idea de que en todos lados creen que pertenece ahí es más bien como algo que en algunos lugares se cree y que después la editorial Televisa aprovechó como para, cierto, darle amplificación al mito, porque suena muy bien como movida publicitaria, pensar que en cualquier lado piensan que Condorito es de allá, ¿cachai? Así de tanto podía empatizar con la wea, ¿cachai? Esa es la clase de experiencia a la que te está invitando, esa clase de rumor que se expande. Eso tiene que ver con weas muy específicas, así como que Condorito aquí dice reflauta y no sé, en México dice mecachis, no sé qué dicen en México, pero esa es la wea, como que hay pequeñas palabras que aquí a nosotros nos suenan muy naturales, aunque reflauta sea una palabra muy inventada, pero que en otros lados ponen otra que suena incluso más de allá. ¿Cachai? No, pero a ver, saquemos modismo. Vamos a algo que hasta unos comediantes bien mexicanos o de otras latitudes no han ocupado. El plop. El plop es un idioma latinoamericano universal. En un meme. Es una expresión. Es una expresión. ¿Cachai? Sí. Que en un meme el otro día vi a alguien comentar de Bolivia, plop. Y yo quedé como, Wow, bueno, es muy, muy como... A mí, hermanos latinoamericanos, ven para acá, quiero conocerte. Porque nos une, entre comillas, esta cosa que ya dejó de ser nuestro. Que dejó de ser... lo dice Jorge. Se apropiaron de algo y lo hicieron propio. Lo hicieron suyo. Y al hacerlo suyo también crean distintas realidades, comerciales o no comerciales. Ya le he pegado mucho a Televisa en el capítulo pasado de Chespirito. En ese sentido yo no quiero hablar más de lo demoníaco que puede ser Televisa en ese sentido. Pero a mí lo hablo por el punto empresarial. Vayamos a lo político. Hablamos de Condorito, lo profundamente político, los cómics, cómo llegamos nosotros como niños o adolescentes a conocer cómics que hablaban de política. La Topaz es uno de ellos. Yo creo que fue el primer punto a conocer humor político, más que, y me gusta conectarlo con la tele. Mucha gente en los 90, porque nuestra generación, o mi generación exactamente, es de los 90, veían en el Mega, un canal privado, de otro tipo, bien nefasto. ¿Va a mencionar al Happening con Ja? No, ¿A los toppings? a los toppings. Porque el Happening con Ja no necesariamente tenemos que mencionarlo como... ¿Quería una trivia? Dale. Jorge Montalegre, nuestro entrevistado, ¿sabes para quién hizo guiones? ¿Para quién? Para los toppings, Power. ¡Boom! Boom. Y mira, súper conectado Boom. sin Y no saberlo. ¡Pum! Ahí te tenía la trivia. Me gusta, porque los toppings igual fue como en un canal privado. Porque eso es lo que quería decir. En un canal privado donde no se podía burlar y se burlaba antes de las noticias. ¿Cachai? En lo que es televisión. Pero en lo cómic nacional en los 90, ¿qué tanto teníamos para la burla? Aparte del humor como Plan Z, no hablemos de Happening con Ja, porque Happening con Ja era muy tibio el humor que hacía. Teníamos a Frey bailando breakdance, weón, y era lo más cercano a una burla a un presidente, ¿cachai? Bueno, sin poder enumerar realmente todo lo que había, Plan Z, tú mencionas, estaba el factor humano, Plaza Italia, era lo de Comparini con el otro tipo también, ¿no? Con Marco, no me acuerdo el apellido. Marco, el maravilloso con su apellido, que él se lo debe saber muy bien. Silva, mira, ni siquiera bien, qué buen recuerdo. Pero, ¿cómo se llama esto? Ya, mira, ahí te agarro un poco la volada y sí, esa es la cuestión. De repente vale la pena
hacer un ejercicio un poquito más político, porque es ridículo pensar que no todo es política, ¿cachai? Efectivamente todo es política, básicamente toda acción está, tiene un estamento implícito o explícito en su ejecución. El ser humano está haciendo constantemente actos políticos. Lo que pasa es que, bueno, somos una sociedad en donde esa clase de cosas no las entendemos porque no nos han dado la educación adecuada O no las para poder. entendemos hasta que haya un estallido social y ya todos nos empezamos a dar cuenta que ser de un punto de la historia o ser Claro, enemigo de la misma nos hace... claro. Entonces, hay que ver las cosas que a uno le gustan de manera un poco más política. Sí, siempre hay que saber criticar las cosas que disfrutamos y no por eso dejar de disfrutarlas. Eh, estoy citando a una youtuber estadounidense llamada Anita Sarkeesian. Esa no es mi sabiduría en ninguna instancia, pero es un muy buen ethos. Es un muy buen ethos. No, ¿cómo se llama esto? Cuando tú en el programa pasado hacías cierta clase de comentarios sobre Chespirito, decía, mira, me parece que están súper buenos tus argumentos, pero no hace falta entrar en esta dicotomía, en este binomio de o lo atesoramos o o lo Lo quemamos. perdemos, claro. Claro, Como, y no es así, claro, tal como tú decías, cada cosa a su tiempo. Algunas de estas obras pertenecen a una época. Intentar criticarlas en cierto sentido, intentar juzgarlas como si estuvieran siendo hechas ahora, no tiene sentido. Analizarla y criticarla desde un marco adecuado y aprender de ello el por qué ahora no hay que hacer ciertas cosas. está súper Perfecto, bien. Sí, perfecto, sí. exacto. Podemos hacer las dos cosas, podemos disfrutar y podemos criticar. Y a eso invita un poco la conversación que tuvimos con Jorge, a pensar que a lo mejor, sí, Condorito puede ser ¿cómo se podría decir? Un avatar, una escultura, un monumento a la chilenidad, El roto pero chileno. Porque el claro, roto chileno es pero así, pues, hay, weón. hay matices, hay Claro. matices y eso tal vez es lo que invitamos al público a que pueda disfrutar de esta conversación, Ah, descubrir esos matices. claro, y ya que nos vamos, les dejo la pregunta directa. ¿Tienes un condorito en tu casa, colección de oro? ¿Tienes una topase? ¿Tienes algún cómic nacional? Déjanos tu comentario, coméntanos. Y todo Condorito lo... de oro, bueno, Condorito de oro cortándome el pelo, esperando 12 cabros chicos para que cortarme el pelo. bien, y te acordás que había unos que eran grandotes, no eran, porque No, después empezaron a aparecer los chiquitos y después venían los grandotes. Condorito de oro, bueno. condorito, no, habían condorito plateado, condoritos, porque eran como chistes exclusivos de suegras, chistes exclusivos de, no sé, de niños. O todo este spin-off de las aventuras de Cone. Cone nos va a enseñar a... ¿Cachai? Como muy Este, bonito. esta- O los promocionales de Calaf con los llaveros de Cone, de Condorito. Bueno, ese- nos vamos con esto. Muchas gracias por escucharnos. Estamos en Estantería Retro aquí, hablando de cómic nacional. Hola Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué bueno estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias por el tiempo que te has tomado para contestar algunas preguntas. Mira, yo diría que cuando afrontamos lo que acaba de pasar el año pasado, ¿cierto? Cuando vimos toda esta explosión social del 18 de octubre, de repente hay una generación que toma la voz, toma la antorcha, toma la manifestación, toma, toma el legado histórico de un país que tiene muchas deudas pendientes por saldar con su historia, con la injusticia. Y como parte de ello, yo diría que uno a veces, como parte de esta generación, yo me siento parte de la generación que se levantó el año pasado, de repente uno siente que la historia comenzó con uno. Y ahí hay un gran error. Y en esa línea, algo que a mí me pasa es que con el resurgir de este pensamiento crítico en la sociedad, de repente también se alza el humor gráfico como una herramienta muy importante de esa crítica, de alguna manera, educación subversiva, porque entre medio de cada chiste hay una verdad, efectivamente, hay media verdad. Eh, entonces, me gustaría saber de alguna manera qué te parece a ti
cómo se han levantado algunos representantes del humor gráfico para hacer Eh, crítica Mira, de yo la creo sociedad y de la que el contingencia momento de este del último estallido y tiempo. proceso, ¿no? No es algo que explota y termina ahí, sino que es un proceso que es importante, pero que viene de muchos años, ¿no? Y que, y que explota en ese momento y que de alguna manera la situación de catástrofe sanitaria deja ese proceso En como un stand-by. en un paréntesis muy raro, ¿no? En un paréntesis muy raro. Ahora, en este paréntesis, situación en que se mezcla, se trenza la tragedia con lo carnavalesco, ¿no? Ya, En la Plaza de la Dignidad, por ejemplo, hay acciones que son humorísticas, pero en medio de una situación en que también había dolor. Había dolor por la represión y había alegría por juntarse. Entonces tú tienes personajes que como que salen de la industria cultural, ¿no? Como que la gente se los toma, se apropia de esos personajes y tú ves dibujos de Condorito, ¿no es cierto?, con mensajes que nunca habría escrito Pepo, por claro. ejemplo, y mensajes de Condorito, ¿no es cierto?, como un significante al que le atribuyen un significado, y mensajes principalmente feministas contra También. Condorito, Sí, ¿no? sí. Entonces aparece este personaje como un personaje solidario y polémico al mismo tiempo. Mientras tanto, hace pirueta el Spider-Man El, eh, claro, chileno, y sí, hay definitivamente. un héroe que es el Pareman, ¿ah? Que después se convierte en una historieta, ¿no? En una historieta publicada de Guido Salinas, ¿no? Y otros personajes medios míticos que aparecen en esta situación tienen esta mezcla de un poco de lo sórdido, pero también de lo divertido, ¿no? Por ejemplo, el perro negro matapacos. Yo he visto dibujos tiernos, dibujos que dan miedo, ¿no? Y dibujos divertidos, Claro. ¿no? Y a propósito de lo que decías, Paulo, esto de que no nacimos hoy día y cómo se trenzan las distintas historias, hay dibujos en que se junta un perro de la UP, el Tevito, que era el símbolo de la televisión De nacional TVN. durante la Unidad Popular, con Claro. el matapaco, y se dan la mano y tocan el bombo y el chinchín juntos, ¿no? En Mm. una situación que es divertida, pero que también es juntar dos historias, ¿no? Y esas dos historias Sí. se juntan también cuando la gente canta canciones de antes, las canta hoy día, cambia un poco la letra, ¿ah? O ya no es Víctor Jara el que Memoria canta viva, como paz, se sino que diría. son cantantes nuevos, ¿no? Entonces ahí hay una mezcla. Mm. Sí, hablo mucho a veces. Dime. No, 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 en el sentido, intento complementar el concepto como lo que se podría llamar una memoria viva, algo que, claro, toma la antorcha, La no apropiación cultural, que eso es la, lo principal la acá. reapropiación, Sí, la reapropiación sí. cultural, efectivamente, volver a identificar signos que la cultura, que la hegemonía cultural se encarga después de tapar de alguna manera. Eh, cuando pienso, me gustan estas palabras que menciona el escenario, esta tragedia carnavalesca, ¿cierto? Efectivamente, este lugar tan matizado en donde tiene este jolgorio, esta alegría de wow, parece que por fin Va a haber un es este cambio. día, por fin viene este cambio, y tiene 100 metros más allá gente que las está mutilando. ¿Cachai? Entonces, este teatro de sombras, de luces y sombras, con contraste salvajísimo. Y en esa idea carnavalesca, claro, es cuando pienso en la idea del bufón, efectivamente. El bufón como el individuo, el único individuo en la corte
que tiene el derecho para poder burlarse de la figura de autoridad sin que sea castigado. Aunque bueno, sabemos que eso no siempre era así. A veces también terminaban pagando el precio por ser la voz del pueblo, muchas veces muchos bufones. Claro. Y eso es lo que pienso cuando pienso acá, cuando pienso en el legado, efectivamente, en la memoria viva. ¿Hay algo en la actualidad que tú creas que de alguna manera, mala imagen termina siendo de alguna manera el que toma la antorcha, el que termina siendo el nuevo gran bufón de la actualidad? Mira, yo creo que lo bufonesco también aparece en esta acción colectiva, que es un poco anónima, ¿no es cierto?, donde hay personajes semiserios, tragicómicos, que pasan de la industria a la calle. Estoy pensando en el Guasón, en el Joker, ¿no?, con su risa anómala, su risa verdadera pero enferma, ¿no? Que se burla, que se ríe del resto, que parece divertido, pero que es muy trágico, es muy serio. Entonces, yo recuerdo que vi el Guasón en el Cine Arte Alameda 2 días antes que quemaran ese cine. Wow. Y tú salías del cine y estaba la manifestación, y era como estar dentro de la película, era muy extraño, ¿no? Porque en la manifestación veía gente que estaba disfrazada de cómic, ¿ah?, como, no sé, como tratando de meterse a la película a lo mejor, y uno salía de la película. Era muy una situación muy extraña, diría yo, ¿no? Y un poco tragicómica. Surrealista, bien manida la palabra, pero casi surrealista. Igual a mí me gustaría que nos centráramos un poquito en la historia de la historieta política, de la burla hacia la sátira hacia la política en nuestro país. Hablábamos antes con Pablo porque la Topace y todo lo que generó, y cómo nosotros las nuevas generaciones llegamos a la Topace porque nuestros abuelos acumulaban estos cómics que estaban ahí, o los tenían ahí en las casas de veraneo, o derechamente porque las juntaban y era muy divertido, entre comillas, no saber el contexto, pero no encontrábamos muy divertido todo esto. En general, ¿cómo nace el humor político en Chile? ¿Cómo nace la historieta que va de sátira a la política en Chile? Bueno, nace con la República, nace en el proceso de independencia, ¿no? Nace en la Patria Vieja, se podría decir, la primera caricatura política en Chile que se puede reconocer es sobre Martínez de Rosas, un caudillo de la independencia, ¿no es cierto?, que era de Concepción, que fue parte del primer Congreso Nacional de 1811, y ahí se hace una caricatura que se llama La Linterna Mágica, y la persona caricaturizada es este parlamentario, ¿no?, este Martínez de Rosas. Ahí, ahora, era un volante, ¿no es cierto?, no era una publicación, no estaba ni siquiera la Aurora de Chile todavía, ¿no?, pero ya había una caricatura política. Cuando después de eso, durante la Reconquista, que se llama, ¿no es cierto?, en que José Miguel Carrera, por ejemplo, parte al exilio, O'Higgins también, pero Carrera parte al exilio, él hace caricaturas contra O'Higgins, contra la Logia Lautarina, contra Purredón, ¿no? Hay caricaturas, y cuando ejecutan a Carrera, a José Miguel Carrera en Mendoza, cuando lo matan, digamos, la acusación dice por sus caricaturas también. Wow. Entonces hay una prehistorieta, por así decir, hay una prehistoria del humor político en Chile que nace con la política en Chile, digamos, wow, de alguna manera, ¿no? Y luego van a venir una serie en el siglo XIX, una serie de periódicos de caricaturas que son doctrinarios, son come frailes, son periódicos
contra la iglesia, digamos, ¿no? Hay un periodo grande en crítica de los periódicos, ¿no? Las disputas doctrinarias. Y lo que tú cuentas de Topaze, eso ya empieza en el siglo XX, ¿ah? Inmediatamente después de la revolución de la República Socialista, ¿no? Que se llama en Chile, durante la República Socialista, cuando cae Ibáñez, ¿no? Y se inicia esta República Socialista, este momento extraño en la historia de Chile. Ujú. Ahí aparece la revista Topaze, o sea, aparece en un momento 36. de crisis. 36, 35. ¿Perdón? Puede ser. Me pillaste, supone que tengo que saberlo, No, saberlo de memoria. El 31. no. 31, No, 31, no, 32. ¿Ah? Ojo, 31, yo- 32. Yo justo lo vi hoy día en la Wikipedia, no, al peo yo también Ya. me sé un poco que era el 30, tranqui, todo bien. Sí, por ahí, el 31, 32, cuando Cae Ibáñez, como cuando cae Ibáñez, ¿no es cierto? Y está este periodo en que hay como 11 gobiernos, ¿no? En muy poco tiempo, hasta que toma el gobierno nuevamente Arturo Alessandri, ¿no? En ese periodo surge Topaze y otras revistas, entre ellas una que se llama Verdejo y otra que se llama Weekend, el y verde. otras revistas que se hacen a imagen y semejanza del Topaze. Y la caricatura que hay ahí, por decirlo de alguna manera, es palaciega, es una caricatura que tiene que ver con las autoridades, con el presidente, con los ministros, ¿no? Todavía no hay un sujeto popular, no hay un protagonista popular, salvo, ¿no es cierto?, la imagen de Verdejo, que se supone que representa al pueblo, ¿no? Tal vez a propósito de las primeras cosas que dijimos, tal vez habría que detenerse en este Verdejo como el estereotipo del roto chileno, ¿no es cierto? Ujú. Y que va a ser después Condorito, ¿no es cierto? Condorito es un verdejo, Condorito es un Claro. verdejo sin política, ¿no? Que va a representar al roto chileno por su vestimenta, ¿no? Va a representar a Chile por la cara del cóndor, el mismo cóndor que está en el escudo nacional, la camiseta roja de la selección chilena de fútbol, los pantalones del roto chileno, las hojotas del campesino que está ahí, y esa parte blanca de abajo que a veces no se sabe qué es, de los pantalones negros parchados, es porque los campesinos usaban calzoncillos largos y para meterse esos pantalones con su calzoncillo largo, y por eso esa franja blanca que se ve Esa wea. en los pantalones del roto chileno y de Condorito. El dato freak. ¿Sabéis que eso es oro? Porque yo no te voy a engañar. Bueno, tú sabes, y José también. Yo tuve la oportunidad de trabajar para Condorito y entre muchos dibujantes nos preguntábamos qué carajos es eso. No entendíamos qué son esas líneas y por qué era tan importante mantenerla. Y ahí está, efectivamente algo que a esta altura ya ni se entiende por qué está ahí. Pero Sí, claro, se ha perdido la tradición y por ende no se reconoce. Y por eso la hojota Brillante, también, wow. porque la hojota tú te puedes meter al agua, al barro y no pasa nada, digamos, ¿no? Es casi protegerse la planta del pie nomás, porque arriba no importa que se moje porque está abierto todo, Claro. ¿no? Pero hay que remangarse los pantalones y como hace mucho frío cuando los con calzoncillos largos. Ahora, centrémonos en Condorito. ¿En qué momento en Chile, al momento de la primera publicación de Condorito, se genera un boom con este cómic tan icónico, tan nuestro? Hay distintos momentos de boom, ¿no? Hay uno, diría yo, que tiene que ver con su aparición como publicación, en que faltaba un personaje distinto a Verdejo, ¿no? Un personaje que representara lo chileno popular sin que tomara como partido político, ¿no? En un momento en que la industria cultural, Walt Disney principalmente, ya tiene personajes que son animales humanizados, ¿ah? O personas animalizadas, ¿no? Personajes antropomorfos, ¿ya? En que el brasileño es un loro, el mexicano es un gallo, el Hola etcétera. Amigos de Walt Disney. ¿Ya?
¿Cómo? Un pillán muy chiquito que claro que le cuesta mucho pasar por la cordillera de los Andes. Pedrito. Eso. Pedrito. Ahora, el avión es metáfora del pájaro, del cóndor, en este caso cruzando la cordillera. Lo que pasa es que Pepo hace un cóndor, ¿no es cierto? Después que en la historia del humor gráfico chileno se han hecho varios cóndores humanizados, ¿no? Entonces el mérito de Pepo al hacer Condorito no es la originalidad, sino más bien el desarrollo del personaje, ¿no? Y la falta, entre comillas, la no ocurrencia, entre comillas, de Walt Disney de no haber hecho un cóndor, es porque ya había una película de dibujo animado en que había un cóndor humanizado, ¿no? Sí. Entonces siguiendo la misma línea de imagen, hace un avión, ¿no? Sigue siendo un pájaro, digamos, en este caso un pájaro mecánico. ¿Ya? Ahora, lo que pasa con Condorito en ese tiempo, yo te decía que había dos booms, ¿no? Ese boom tiene que ver con lo que está pasando en la industria cultural en Estados Unidos y también en América Latina. O sea, Cantinflas, por ejemplo, es el personaje que representa al mexicano. Y Condorito, de alguna manera, es un Cantinflas chileno. ¿Ya? Claro. Por eso digo que el mérito no es la originalidad, sino el desarrollo del personaje. Ese es un momento de boom, ¿no? Cuando se publica en OK, se recopila, se hace un libro y esos libros se venden como pan caliente y era como el mejor regalo de Navidad en esos años. Estoy hablando de los años 50. ¿Ya? Después el otro boom, diría yo, que es cuando Condorito se internacionaliza. Televisa. ¿No? Y antes, ¿no? Y antes, los 80, qué sé yo, que entonces a Condorito se le sacan, se le expropian cualidades del personaje popular. Entonces ya no está el Condorito que exige una explicación porque lo echan de todas partes porque es pobre. Sino que Condorito, yo fui guionista de Condorito en esos años. Entonces nos exigían que Condorito tenía que ser un personaje ganador. Astuto. ¿Ah? Tenía que ser ganador, esto en época de los Chicago Boys, qué sé yo, estoy hablando de los años 80 bajo dictadura, ¿no? En que había que trabajar en cualquier cosa, y yo trabajé como guionista ahí también, lo que está bien, aprendí, ¿no? Y entonces, por un lado, un personaje ganador, por otra parte, un personaje que ya no hablara con chilenismos, ¿no? Porque la idea era que el chiste y el parlamento se entendiera igual acá que en Colombia o que en Bolivia, ¿no? Claro. Que no tuviese doble sentido, ¿no? En el sentido, valga la redundancia, de lo picaresco, sexo, qué sé yo, que no se fuera por ahí, ¿no? Y tampoco lo político, para que no tomara partido, ¿no? Y tampoco en el sentido lingüístico para que no fuera muy intelectual, porque la revista iba dirigida a un público de niños, un público infantil y un público popular no muy exigente, digámoslo así. Entonces se internacionaliza Condorito y ese yo creo que es un gran momento, pero es un momento casi sin Pepo, ¿no? Es un momento propiamente del Condorito de la industria. Eso mismo ahí, a mí me cae un poco conversando con José previo al programa también, de repente sale un poco esta idea, o por lo menos a mí me cae esta idea de que Pepo tiene un trabajo anterior a Condorito muy fuerte también en lo bueno, y que sigue haciendo en paralelo con Condorito, que tiene que ver con la sátira política y también tiene que ver con el picaresco y hasta cierto sentido con la erótica. Y él tiene un personaje, recuerdo que es muy famoso, que es Viborita. Y ahí pasa algo muy interesante, porque tal como tú dices, Condorito termina siendo esta suerte de verdejo que no es político, ¿cierto? No es un personaje que está blanqueado en ese sentido, no, aunque durante una época conserva ciertos rasgos elementales de ser chileno, como tú mencionas, no deja cierta clase de crítica que es intrínseca al personaje de Verdejo, porque Verdejo en sí mismo es como
está imprimando también la manera en que se supone que cierta oligarquía está mirando al grueso de la sociedad. Hay una mirada, la mirada satírica va para ambos lados también, es lo que dice Verdejo y es cómo se grafica Verdejo. Y con Viborita me pasa algo muy particular porque Viborita también termina siendo un personaje que tiene una feminidad muy reivindicativa, es un personaje que no es como Yayita, y eso es lo que me parece curioso. Viborita eventualmente también desaparece, Verdejo también desaparece y todo termina siendo apoderado por Condorito y por Yayita, y termina siendo que Pepo, si es que alguna vez tenía alguna suerte de compromiso político en su trabajo, con Condorito eso desaparece. Definitivamente es un trabajo que no tiene un compromiso político con Dorito, ¿cierto? Le estoy sacando la cuña a Jorge Montalegre. Es cierto, no es que no tenga ideología, porque Condorito, claro, aparentemente no toma partido, pero Condorito está instalado en un sistema, ¿no? En un sistema que él no hace mucho para cambiarlo, no es un personaje que tenga opinión sobre el sistema, un personaje que puede tener arribismo porque le gusta la Yayita, que es más que de otro nivel social, ¿no es cierto? Una cosa de ese tipo, pero muy luego en un actor, ¿no? Cavernícola, astronauta, ¿no? Es como un personaje actor. Y cuando se mete en política, que es muy pocas veces, digamos, es o porque él es el candidato, ¿no? O porque, por ejemplo, en una portada hay una portada en que él está con Lago y Lavín, que eran los dos candidatos en ese momento. Uy, ¿no? sí. Porque Sí, es un personaje que tiende a comunicar la unidad nacional, una cosa de ese tipo, ¿no? Y en ese sentido no es un personaje disruptivo ni que apele a las conciencias. Llega hasta el grito exijo una explicación, que cada vez lo tiene menos y nadie le da la explicación. Lo bueno de hablar de Condorito, y me quedé con Cantinfla. Bueno, me encanta Cantinfla, me encantan los cómics de Cantinfla que tanto que por suerte tengo. Pero muy poca gente que sabe que Cantinfla tiene una serie animada, muy poca gente sabe que Cantinfla tiene cómics, poca gente sabe, o capaz de nuestra generación, la más actual, la más joven, por latitudes. cree que solamente Cantinfla era una película y ya, o un personaje de ficción en el cine. Si ponemos en esta pesa en la actualidad que han tratado de hacer cine con Condorito en 3D, series animadas que han quedado en solamente pilotos de televisión y ya, o series con humanos actores de carne y hueso, ¿qué es lo que le faltó a Condorito para llegar a ser tan brutal? Porque recuerdo hace un tiempo atrás leía una columna de un peruano diciendo, él muy joven pensando que Condorito era peruano, y él aceptando que Condorito era peruano, o que Condorito no era chileno ya, era como de Latinoamérica, ya no nos pertenecía. ¿Qué hizo que no repercuta tanto en nosotros en la actualidad Condorito, y sí en Latinoamérica, que todavía sigue vendiendo y todavía sigue haciendo mercancía brutal? Bueno, son niveles distintos los que tú planteas, porque una es la repercusión de mercado, si se vende, no se vende, cuánto se vende, dónde se vende, ¿no es cierto? O sea, como un producto de la industria cultural, rodeado de mucho merchandising y todo eso, ¿no? Y otra cosa es la repercusión más cultural que comercial, en que el Condorito sigue apareciendo. Hablábamos al inicio de esta conversación de cómo en las manifestaciones y en las redes sociales aparecía un Condorito y un Coné y un Washington herido en los ojos, por ejemplo, o un Paco que es Pepe Cortisona como Paco, digamos, el archienemigo del personaje principal, ¿no? En que están en medio de la plaza Italia, la Plaza de la Dignidad,
¿no? Y yo conozco al dibujante que hizo eso, y es un dibujante joven, es un dibujante joven, o sea, ¿por qué a él se le ocurrió hacer Condorito? Porque está en el aire, mira, y voy a decir una cosa, ¿por qué está en el aire? Porque vuela, ¿no? ¿Por qué está en el aire? Porque siempre en la cultura chilena ha habido, el cóndor estaba en el aire. Hay petroglifos con cóndores humanizados. En 1863 hay una revista que se llama El Cóndor y que tiene un cóndor humanizado, que es un canillita, un vendedor de diario. ¿Ah? En fin, aparte de que el cóndor es un ave sagrada de los pueblos originarios. Claro. Aparte que está en el escudo nacional como símbolo republicano. Entonces, aunque no exista Condorito, siempre se va a hacer un cóndor. Es como si a los australianos no se les ocurriera hacer un personaje con un canguro. Claro. Sí. Toda la razón. Sí, a mí algo que, claro, cuando tú reformulas un poco esto y claro, ya habían mencionado en relación a Paremán, y otra clase de personajes que espontáneamente aparecen. Y claro, y empiezan a aparecer los chistes de Condorito. Y yo en ese minuto estaba preguntando, claro, ¿quién recibe la antorcha? Y esa es la cuestión. Efectivamente, este es un minuto en donde parece que dejan de aparecer individuos y realmente es la reapropiación por parte de toda la ciudadanía de estos símbolos. Ya no se trata de que los dibuje una pura persona. En este caso, claro, el Condorito que vuelve a reaparecer ahora, sabemos que no es el Condorito de Pepo. Sabemos que, como tú decís, es al cóndor que en este minuto le toca hacer la representación de que la patria como que se despierta de nuevo en cierto sentido. Sí, es que la revisión, no te escuché muy bien, yo creo que estamos en un momento de revisión, en que todo se cuestiona, ¿no? Y no importa mucho quién es el autor de los personajes en ese caso, digamos, ¿no? Claro. Entonces hay una apropiación popular del personaje y al personaje se le atribuye un discurso independientemente lo que piense el autor, lo que piense la industria que es la dueña del personaje, claro, etcétera. Simplemente te apropias de estos personajes. ¿Cómo se llama el Pichi? Hay un personaje que también salía disfrazado, ¿no? Personaje de la animación japonesa, ¿no? José. En fin, simplemente la gente que los toma se disfraza de ellos, se caracteriza y dice su discurso, aunque ese discurso sea contradictorio con el personaje, claro, original y con lo que pensaría el autor. Claro. Buenísimo. Sí, es como que eso, lo que a lo mejor no me escuchaste bien y creo que ahora lo puedo encapsular, es la idea de el heraldo, ¿cierto? A Condorito le toca hacer el heraldo del cóndor en este caso, de la identidad como de nuevo, no te... caramba. No, ya, José, continúa tú, agárrala tú. No, en general también a mí lo que me pasa con... es que todos tenemos Condorito en la casa. Nadie puede decir que no tiene un Condorito para leerlo en sus tiempos libres, o nadie puede decir que en la casa de los abuelos no hay un Condorito. Todo el mundo conoce. Y en el exilio la gente que recibía un Condorito se emocionaba. Era como tener a Chile, tener una revista Condorito, que era lo menos político que hay. Wow. Todo el peso que trae, eso es lo bueno. Hablábamos fuera del aire. Tú vas a la feria, aquí en Recoleta, ponte tú, vas a Zapadores o vas al Bio Bio y te encuentras Condorito y puedes comprar Condorito en un precio asequible. Y también todo este asunto de la distribución nacional sobre el cómic nacional y la época dorada del cómic nacional, porque resulta que hay mucha gente que desconoce eso. Desconoce o hay mucha gente que cree que Condorito y por todo este nuevo boom de los eventos de ilustración, eventos de anime, convenciones del fanático donde ves a Miguel Ortiz firmando alguna cosita o ves a Gabriel Gabler firmando también sus ilustraciones y ves toda esta época dorada o todos estos ilustradores o dibujantes que fueron de la época dorada que van a palpar un cariño, un nuevo abrazo hacia la ilustración o hacia el cómic nacional. ¿Qué pasa? ¿Qué siente usted hoy en día
con la nueva camada de dibujantes, con la nueva con la nueva internet, que hace mucho más asequible hacer una historieta política, o mucho más asequible hacer una viñeta solamente para hablar de temas muy comunes como o temas no tan comunes como la desigualdad de nuestro país. Bueno, por una parte está la nostalgia, ¿no? Lo que me nombras tú de Miguel Ortiz, por ejemplo, o lo de Germán Gabler. Ahí hay una nostalgia, pero esa nostalgia es positiva en la medida de que se instalan en lugares en los que pueden tener contacto con las nuevas generaciones, ¿no? Porque hoy día no existe, como existía en el Topace, como existía en el mismo Condorito y en otras revistas, ese lugar en que se reunían los dibujantes, en que hacían pautas, se reunían y se conocían, y a esos lugares llegaba un dibujante joven, ¿no? Que aprendía de ellos, y así era una cadena que siempre, una carrera de posta, ¿no es cierto?, que iba enseñando y creando nuevas cosas. Eso se terminó cuando se terminan las revistas, ¿no? Las revistas con equipos de dibujantes. Ahora el dibujante envía su dibujo por correo electrónico, por internet, qué sé yo, ¿no? No conoce siquiera al director, en fin, ¿no? Y menos a sus colegas, ¿no? Entonces, lo que está pasando hoy día es que nos empezamos a conocer, la gente que investigamos, la gente que crea, la gente que dibuja, nos empezamos a conocer por estas vías, ¿no? Y en que la comunicación tampoco es tan difícil como lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Entonces aparece la imagen que nombraba Pablo delante, pero también otros dibujantes, Gobar con sus caricaturas estupendas, y otros dibujantes que se empiezan a hacer un nombre en la medida que se relacionan en estas redes, ¿no? Y el paso es al revés hoy día, ¿no? Ya no se trata del personaje de revista que llega a internet o al cine, sino que es el personaje que se da a conocer en internet que puede pasar a la revista, ¿no? Como lo que han hecho Guido Salinas y otra gente con Los Guardianes del Sur, por ejemplo, que es un cómic en que los personajes y los protagonistas son héroes mapuche, ¿no? Entonces hay más conversación, yo creo ahora entre que es intergeneracional, ¿no? Porque pueden conversar con los dibujantes mayores. La otra vez armamos una conversación con Herbie, por ejemplo, ¿ya? Y Herbie vive en el sur, o sea, no hay cómo verlo, pero ahora sí se puede ver. Me encanta eso, me encanta porque nos acerca mucho a algo que en un momento lo sentíamos tan lejano. Y también yo sé que hay mucho esfuerzo sobre las organizaciones, sobre hacer eventos que tengan que ver con destacar a los ilustradores, dibujantes, comiqueros, pero a mi forma de ver, a mi punto de pensar, siento que falta mucho más para que esta nueva generación sepa querer, o capaz estoy sonando muy nostálgico, seguramente, pero sepa querer el cómic nacional, sepa apreciar el trabajo que se hace sobre el cómic nacional. Pablo. Por complementar, aquí igual, tal vez adelantando, esto va a sonar súper marquetero, pero eventualmente vamos a tener una entrevista con Juan Vázquez, y el otro día hablando con Juan Vázquez, yo le muy hacía, bueno, él es muy interesante su obra, y a él yo le hacía una pregunta, y también hablaba con alguien de la revista Trauco la otra vez, y le mencionaba, y la pregunta era muy sencilla y casi retórica, porque es como con el regreso de la democracia, con la transición, con la mal llamada transición, la pregunta era como, ¿dejó de existir como un cómic acá? Porque dejó de haber una intención del por qué se hacía cómic, porque el cómic era profundamente político acá, era profundamente político. El cómic underground era una forma de manifestación
también en este código que se ve tan poco peligroso, yo creo que eso es lo otro loco, es como, sí, pueden quemar todos los libros que dicen cubismo, parece chiste, pero claro, pueden quemar todos los libros que saben que tienen ideologías, pero nunca van a tomar atención a los cómics, en donde tenía otra generación cultivándose con ideas de rebelión, ¿cachai? Con ideas de opresión, con ideas de subversión. Pero llegada la democracia, efectivamente muere un poco el fuego que impulsaba el cómic. Y aparentemente eso podría tener un nuevo surgir a partir de ahora. Esa es la pregunta. Estamos frente a un evento que quizás traiga una nueva edad de cómic, porque de repente hace falta aún más formas de manifestación. Esto mismo que estamos haciendo nosotros ahora con José, de tener estas conversaciones, es porque sentimos que faltan espacios de manifestación. ¿Irá a volver ahora el cómic? Tal vez resurgido con fuerza ahora que hay como esta revolución en ciernes. Espero que ahora se haya escuchado. Yo creo que hay. Lo que pasa es que ha habido momentos de desconcierto también, ¿no? Momentos graves de desconcierto. Cuando fue el golpe de Estado, hubo una impresión de que se acabó todo, ¿no? Porque los dibujantes más importantes se fueron al exilio, aparte que se fueron casi todas las cesantías, ¿no? Hay un dibujante que está desaparecido, que es Luis Jiménez. Entonces hubo un momento de oscurantismo total al respecto, ¿no? Hasta el inicio de los 80, ¿no? Hasta prácticamente el 79, una cosa así, como que no había nada, pero quedaban algunos próceres, digamos así, como Máximo Carvajal, como Temo Lobo, como Herbie, que mantuvieron o que tuvieron un contacto con gente más joven, ¿no? Y esa gente más joven aparece de alguna manera en los años 80, casi sin referentes anteriores, pero con influencia, por ejemplo, el exilio. O sea, la revista Trauco es una revista que tiene harto que ver con el exilio de jóvenes en España, ¿no? Entonces y llegan con el ímpetu y la influencia de lo que pasaba en España, lo que pasaba en Francia, ¿eh? Lo que pasaba en Argentina también, pero no se había cortado la tradición con los dibujantes anteriores chilenos, y de hecho es un cómic muy diferente el que se empieza a hacer en los 80 respecto al que se hacía antes, ¿ya? Y un cómic más para adultos, más crítico, etcétera. Después una escuela europea cambio, muy fuerte. Cuando se termina la dictadura, también está lo que dice Pablo, ¿no es cierto? También hay un desconcierto. ¿Cómo seguimos? ¿Contra quién? ¿Contra quién peleamos ahora? ¿No? También hay un desconcierto, pero no se apaga totalmente este fuego, ¿no? Y va a aparecer gente nueva, y además aparece personas nuevas, artistas nuevos, con otras técnicas y con otras tecnologías, ¿no? En fin, entonces, y con otra forma también de distribución del arte, ¿no? Porque ya las revistas, como que no existe la revista en papel prácticamente, y de hecho en los 80 empiezan los dibujantes a publicar libros, como un álbum, le llaman un álbum, ¿ah? Y se demoran, esto es como un pelambre, se demoran como un año en publicar un álbum, cuando los otros viejos publicaban semanalmente una revista entera, ¿no? Entonces cambia, bueno, aparece el fenómeno de la novela gráfica, cambian los códigos un poco, ¿no? Cambian los códigos, pero esto no se apaga, ¿no? Y a mí no se me ocurre, porque no corresponde tampoco, como consejos para los jóvenes, porque cada uno tiene su tiempo, tiene su momento, ¿no? Tiene su historia también. Nada, por un segundo mencionáis cómo están cambiando los formatos, cómo están cambiando los soportes, cómo efectivamente la idea ahora de algo como la Trauco volvió, de hecho, en todo caso, pero claro, volvió como en un formato así medio como se hacen ahora las cosas. Se sabe que no tiene que ver con la publicación original, que es más que ver con el branding, que tiene más que ver como con el nombre.
Pero de repente se me viene algo que es el fanzine, efectivamente algo que era clave sobre el under, sobre el comics under en esa época, era el fanzine, la cultura del fanzine. Y claro, hoy en día, bueno, tal vez hacer fanzines podría llegar a ser más barato que nunca, pero tal vez, claro, simplemente pensar en las situaciones, bueno, ahora que estamos post pandemia, claro, la idea de evento en donde uno puede ir y con el autor comprar su fanzine ahora sí se hace súper extraña. Entonces de repente hay una plataforma digital, hay exposición digital lo suficientemente amplia como para decir, ahora aquí también pueden haber ciertos referentes que uno puede encontrar. Claro, me parece que hay algunos que empezaron solamente en internet en algún momento, de los que ya están establecidos un poco ahora. Bueno, el fanzine de alguna manera es un escalón, fue un escalón inicial también que tiene que ver con la precariedad, pero también tiene que ver con el ánimo, con el ego de esos dibujantes, de esos autores, ¿no es cierto? Sí. Porque de alguna manera hay una expresión de alguna manera anónima, ¿no? El fanzine como escuela, tú dices. ¿Cómo? El fanzine como escuela. Sí, sí. Sí, como de alguna manera hacer sumar más en el fanzine, ¿ya? Pero que hoy día, en realidad hoy día, claro, se ocupan casi los mismos, como el mismo instrumental, ¿ah? para hacer cosas de excelencia. Tecnología actual, digamos, si tú tienes la tablet y dibujas en la tablet, puedes hacer tal vez un dibujo de excelencia, pero también puedes hacer bocetos, borradores, cosas que no tienen la intención de publicar, ¿no es cierto? Ni de tener mucho éxito con eso, sino que estás ensayando, estás mejorando la mano, digamos. Uh-huh. Igual a mí me pasa algo, suena muy romántico de nuevo otra vez con el fanzine, porque en los 90 el fanzine en los eventos que yo iba, 2000, era punto, y sobre todo en Recoleta, vuelvo a repetir, se vendía mucho fanzine, se vendía en la feria fanzine. En la feria, en la misma feria, yo compré varios fanzines sin ningún problema. En Antillar Comics regalaban fanzines. Era un punto donde decir, ya mira, ¿quieres conocer del cómic nacional? Mira, te regalo tanto fanzine, conoce un poco de tu autor y si te gusta puedes venir a comprar acá. Era una muy buena forma de promocionar. Pero también el fin del fanzine era otro. Sobre todo en dictadura era ser la contracultura hacia un punto muy brutal. Sobre abuso, sobre decir las cosas que se estaban viviendo en aquella época. Entonces, yo vuelvo a repetir, me encantaría que el fanzine estuviera de nuevo en boga, pero penosamente el internet igual mató un poco eso. Porque hoy en día hacer una ilustración o hacer una historieta virtual es mucho más sencillo que imprimir 4 hojas y corchetearlo. Claro, y es de conocer el privilegio que existe también incluso en lo que muchos normalizamos como tener acceso al internet o a un computador. Efectivamente, el fanzine termina siendo como cómic guerrilla hasta cierto punto. Claro. Que depende de lo que tengas que decir, porque el fanzine, yo creo, así como bajo dictadura las publicaciones clandestinas, toda publicación tiene que tener un sentido, ¿no? Entonces, y en esas publicaciones precarias, pero que son precarias porque legalmente no pueden existir, porque está prohibido publicarlas, porque si tú firmas, van a saber quién eres y en algún momento te pueden reprimir, en que entregarla es peligroso, en que recibirla es peligroso, en que guardarla es peligroso, ¿no? Ese riesgo tiene un sentido, ¿no? O sea, y por lo tanto, porque tiene sentido lo que se dice ahí, el mensaje que hay ahí. A eso un poquito yo me refería con estos momentos de desconcierto. ¿Qué dices? ¿No es cierto? Porque la sociabilidad también es importante, que la gente que tiene los mismos intereses, les gusta dibujar, les gusta la historieta, que se junten, se conozcan, intercambien, ensayen, experimenten. Eso tiene un sentido en sí mismo, ¿no es cierto? Pero el impacto político que tiene eso es distinto a cuando la exigencia, cuando se empieza a correr un fanzine a propósito del estallido, ¿entiendes? Porque la gente lo está pidiendo también, hay un requerimiento de la sociedad
para que tú digas lo que tienes que decir. ¿Ah? O digas con tu instrumento lo que yo quiero decir. ¿Ah? Pero como yo no sé dibujar, como yo no sé escribir, ¿ah? Como yo no canto, como no hago películas, como etcétera, ¿ah? Entonces quiero que la gente del mundo del arte lo diga por mí y se lo agradezco. ¿Ah? Y ese es un requerimiento como de la sociedad, ¿me entiendes? ¿Ah? Pero de repente desde ese mundo del arte a mí me entregan cosas que me rebotan porque no tiene una resonancia en mí, ¿no? Porque no tiene sentido para mí, pero tiene sentido para otros, y ahí, como se dice, ¿no? Que florezcan todas las flores, ¿no? Es loco porque vuelve a renacer esta idea de la historia. Uno cree que comienza con uno, y cuando José menciona que el fanzine, esta idea romántica del fanzine, claro, yo creo que José está pensando en un fanzine que él conoce en los 90, en donde Claro. tenemos un fanzine que en verdad es fanzine por hacer cómic. Es fanzine que no es peligroso. De repente, claro, cuando tú lo lleváis a esto en donde, claro, se vuelve este documento político que es un arma de doble filo, que como tú decís, si te pillan con él, no, quizás nos vimos, quizás era ahí. Y, madre santa, ¿cachai? Entonces se me paran los pelos, no sé. Es diferente, efectivamente, la historia no comienza con nosotros. Está muy bueno este baño de historia, hace falta, bueno, hace mucha falta. Palpico. Hay que hablar con los viejos. Pero fíjate, fíjate tú que hoy día, por ejemplo, ya el mala imagen, ya, que aparece Piñera dice algo y se lo toma al vuelo, y ese mismo día, ¿ah? Tú de alguna manera te llega porque alguien te rebotó un chiste que hizo él, ¿no? Entonces eso equivale a un volante, a un panfleto, ¿me entiendes? A lo mejor no una obra de arte, a lo mejor algunos sí, ¿no? Pero es como una opinión que se comparte, pero tú sabes que está compartida con mucha otra gente, ¿no? Porque le tocaste la fibra que lo hace reír, qué sé yo, y burlarse del poder en el fondo. Y quizá incluso ser este autor tan reconocido públicamente termina siendo al final una forma de inmunidad. En qué tan fuerte es la herramienta del internet, pero en ese sentido ya, la herramienta del internet es muy fuerte. Hoy en día tenemos ilustradores que tienen sus trabajos en Instagram, tenemos fanpages de ilustradores, tenemos gente vendiendo sus comisiones afuera o en Chile. Hay una cosa de la valorización del trabajo nacional hacia cómo podemos vender nuestro trabajo, cómo podemos ser artistas, cómo podemos vivir del arte o vivir de lo nuestro. Estas campañas de financiamiento de los fanáticos hacia ver cosas que ellos quieren sin ninguna vergüenza. En aquellos años yo creo que si hubiésemos tenido desde un comienzo esto, en antaño, con un pensar distinto, un cambio de paradigma, capaz varios comiqueros, varios dibujantes podrían haber seguido igual haciendo sus cosas. Es que yo no sé, yo no quiero especular, pero uno siente que varios de los que trabajaban en el cómic en la época dorada del cómic nacional se fueron por la desilusión o derechamente por la presión política, pero yo creo que más por desilusión. Usted nos puede capaz explicar o corregir en esto. ¿Hartos comiqueros nacionales dejaron de trabajar o simplemente se fueron a otras pegas porque había mucha precarización o muy poca plata para sobrevivir en lo que hacían? José, ¿te puedo ahí preguntar una cosa? ¿Qué es lo que tú consideras la generación dorada del cómic chileno? Sí, claro. Es que por lo que yo entiendo de la época dorada del cómic nacional, eran todos estos que tenían publicaciones, tenían cómics, como vuelvo a repetir, Gabriel Gabler, otros dibujantes que se dedicaban a trabajar. Habían publicaciones de cómo aprende a ser ilustrador o aprende a ser dibujante de cómic en carta, es decir, como clases de que estaban publicados en el diario, donde la gente podía aprender a ser comiquero, podía dibujar y se podía, entre comillas, volverse millonario haciendo eso.
Había una época de los comiqueros nacionales que podían vivir de esto sin ningún problema. Podían intentar afuera, Vale. podían viajar como estrellas o podían ser reconocidos entre sus pares. Yo creo que ahí es donde me refiero a la época dorada del cómic. Claro, es algo que con José yo le hacía la alusión que algo tenía que ver con el abaratamiento de los procesos fotográficos, que es el momento en donde la ilustración empieza a perder mucho requerimiento en la industria gráfica en general. Mira, lo que tú nombraste como la época dorada y esos autores es una realidad anterior al golpe de Estado, es anterior al 73, ¿no? Porque esa gente, Gabler, esa gente, aunque Gabler era partidario del golpe, esa gente trabajaba en publicidad. Gabler siguió trabajando en Condorito, ¿me entiendes? Lo que pasa es que en Condorito trabajaba mucha gente, muchos guionistas, muchos dibujantes que firmaban Pepo, digamos, porque Pepo era una marca, ¿ya? Entonces muchos empezaron a trabajar en eso y otros simplemente, mira, yo trabajé un tiempo, yo he trabajado como guionista también, trabajé muchos años con Eduardo de la Barra. Pero Eduardo de la Barra, desde el día del golpe hasta el año 83, ¿no? Vendía quesos, andaba vendiendo quesos, qué sé yo, hasta que nos metimos a la tercera a hacer el sentido del rumor, ¿ya? Otros trabajaban en publicidad, ahí como ilustradores en publicidad, y varios, los hermanos Vivanco, Alberto y Jorge Vivanco, José Palomo, Jorge Mateluna, Fernando Crán, en fin, te podría seguir nombrando, se fueron al exilio, ¿no? Quedaron fuera de Chile, y por ejemplo a Fernando Crán le iba muy bien en España, en la España de Franco. ¿Ah? Y después, bueno, en La Vanguardia, Barcelona, le iba muy bien. A Palomo le fue muy bien en México con su tira cómica del Cuarto Reich. Pasaba un poco lo que tú dices, de vivir del trabajo, ¿no? Y bien, ¿ya? Pero otros, Herbie, acá no tenía dónde trabajar, entonces después de terminar su carrera de arquitectura, se tituló, qué sé yo, trabajó como arquitecto y hacía sus colaboraciones en la revista Hoy, que no eran como para vivir como una estrella, ¿no? Entonces, hay con lo que tú dices, verdad, hay desilusión, hay no saber, está el desconcierto, no saber un poco qué hacer, porque deja de haber revistas y diarios, ¿no? Wow. Desde el 77 más o menos empieza a haber revistas que le dan trabajo a dibujantes, ¿no? Pero trabajo precario, la revista Hoy, la revista APSI, la revista Análisis, la revista Cauce, ¿no? En el Fortín Mapocho, que se acaba, después de la dictadura se acaban esas revistas. Otro desconcierto, ¿me entiendes? ¿Dónde trabajar? ¿No? Y es verdad lo que tú dices, en esa época, antes del golpe, a los dibujantes se les pagaba muy bien. Guido Vallejo, por ejemplo, que era un editor importante, Guido Vallejo respetaba mucho a los dibujantes y les pagaba muy bien, ¿eh? Pero claro, pero eso se acabó porque se acabaron las revistas también y los diarios. Es como y los diarios. Ahora, yo trabajé en La Cuarta mucho tiempo haciendo una tira cómica y era una porquería lo que nos pagaban, ¿me entiendes? No era fácil, y trabajé en el Topace también, ¿no? Eran mis trabajos, pero no, yo no podría decir de que era de que yo ganaba mucha plata, digamos. Nunca ganaba mucha plata, pero como guionista o dibujante, o siempre con parejas con dibujantes, nunca fueron muy buenos trabajos en términos monetarios, ¿no? En lo espiritual, uno haciendo lo que le gusta, claramente le da. Yo creo que es un tema también muy global, porque la precarización sobre el arte, la precarización en la actualidad, sobre todo también todos los que nos dedicamos a cosas como a la cultura, estamos destinados a estar al 3 y al 4, y estamos destinados penosamente por el país que tenemos
y por este país que está en un proceso de cambio. Yo tengo harta fe a que cuando cambie la constitución también cambien estos vicios y empecemos a valorar más a nuestros artistas, a nuestra cultura. Es un tema, no sé qué opinas tú, Pablo. Claro, te tocó trabajar siendo guionista durante el periodo que hasta ahora, por lo menos en la memoria reciente, es como uno de los más oscuros que ha tenido este país. Ahora también podemos echarlo a pelear con lo que comenzó a pasar a partir del año pasado, ¿cierto? También tenemos este otro nuevo periodo muy oscuro en la historia de Chile. Y sabemos, o sea, creo que en verdad no hace falta hacer la pregunta si es que en verdad importa tener humor y sátira política. Es obvio que es importante. Es obvio que es muy importante. Pero esa es la cuestión. Tú, como memoria viva, por así decirlo, de ese proceso de haber sido parte de una voz que fue crítica durante la dictadura, a la dictadura, ahora tenemos que tener de eso, efectivamente. Hace falta más humor político, hace más falta sátira y crítica, ya sea en la plataforma que sea. Sabéis que sí, dejemos de ser mezquino y pensar que en verdad solamente te podemos preguntar por tiras cómicas. Efectivamente es como un área en donde tú te has especializado, pero por sobre todo eres una persona que ha vivido en este país, ¿cachai? Que vivió ese periodo. También fuiste una persona en ese periodo, obvio. Entonces, desde ese lado, hace falta más, necesitamos más crítica, necesitamos más voces disidentes porque efectivamente puede ser un factor de cambio, puede marcar la tendencia para que las cosas cambien para mejor. Mira, yo creo que para que haya voces disidentes y se conozcan las voces disidentes y la disidencia sea genuina y legítima, tiene que haber más conversaciones, tiene que haber más diálogos, lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿eh? Tiene que haber más diálogo, porque y parte del diálogo es muy importante. En ese diálogo el humor, la creatividad, la flexibilidad, ¿ah? Para que las disidencias no se conviertan en guerrilla, ¿no? Para que la persona que piensa distinto no se convierta en tu enemigo, ¿no? ¿Ah? Para que haya una disidencia en el sentido de que discrepamos, pensamos distinto, logremos alguna síntesis en algunas cosas, en otras la síntesis es imposible, ¿no es cierto? Pero si no hay diálogo y diálogo creativo, nos quedamos en el blanco y negro, ¿no? Y yo creo que el humor ayuda mucho a favorecer esos diálogos, ¿no? De repente tú con humor pones un tema que a lo mejor en serio no era muy difícil ponerlo en serio, ¿no? Pero a partir del humor, de la provocación desde el humor, puede abrirse un tema que se va convirtiendo en interesante y pueden ir apareciendo, por supuesto, las diferencias, ¿no? Pero si aparece la rabia, que también aparezca la ternura, ¿me entiendes? O sea, la sociedad son esas dos cosas también. Es como pareciera que el humor es este espacio en donde realmente se puede salvar un diálogo democrático, como en el espíritu casi original de la palabra. Hay un dibujante que a mí me gusta mucho, que murió el año pasado, creo, ¿no? Que es Mordillo, ¿no? Y Mordillo decía: el humor es la ternura del miedo. Y eso es bonito. Bueno, calidad. El humor es la ternura del miedo. Y eso es formativo. Es verdad. Yo si me pudiera permitir, a lo mejor no comprometerlo, simplemente tenerte la pregunta abierta, si te pudiéramos invitar para hablar de Temolobos quizá a futuro. Sí. Muchísimas gracias. Pues, y está grabado, no te podía arrepentir. Temo trabajamos en una revista que nunca salió. La revista se llamaba Laraco. Sí. Bueno. Ahí tenemos una exclusiva. Tenemos una exclusiva. Muy bien, Jorge. Oye, muchísimas gracias. Bueno, yo le agradezco también, ¿no? Y en tiempos de incertidumbre no me atrevo a hacer ninguna conclusión de esto.
Muchas gracias. No, estamos in media res. Aquí empieza la película. Estamos justo en la mitad y de aquí hacemos el raconto, pero sabemos que en verdad estamos en medio de esto. Y bueno, este diálogo efectivamente a lo que invita un poco a eso, a poder poner los pies en algún lugar, especialmente cuando estamos cumpliendo un año de una fecha tan particular y bueno, y ya estamos llegando a otra fecha. Estamos llegando al 11 de septiembre también, así que hay mucho que recordar y hay mucho que reflexionar. Y estamos en medio de la historia. La historia nunca se acaba. Esa idea es muy real. Así que hay que sacarse ese mito también. Y nunca, Reflexión constante. y nunca olvidar. Nunca olvidar. Nunca Ya. olvidar. Así finalizamos este programa de Estantería Retro. Muchas gracias por vernos a través de YouTube y también escucharnos por Spotify. Un abrazo enorme a todos y dejen su comentario, que es muy importante. Nos vemos. Chao. Adiós. Chao, chao. Chao, un abrazo.